Bueno, vamos a comenzar. Lo que vamos a hacer hoy es hacer un repaso, o cerrar, mejor dicho, el primer texto que estuvimos trabajando durante varias clases, ¿sí? Y vamos a hacer hincapié en algunos eh, conceptos que en sus trabajos tuvieron cierta dificultad para ya ir cerrando. Hola Natalia. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Para ir cerrando ya este texto y, y ya extendiéndonos hacia... Tengo una pelea de gatas ahí, de mis mascotas. Espero que no pase a mayores porque voy a tener que intervenir. No, no Bueno, pasa nada, no pasa nada. claro. Bueno, eh, les estaba diciendo eso, el primer texto, y nos vamos a estar ya preparando, ya nos preparamos la clase pasada con el nuevo texto, y ahí nos vamos a internalizar en la teoría de Scott Lash, ¿sí? En este ensayo, Frida lo que hace es tratar de explicar lo que es la modernidad reflexiva, a partir de tres autores, o la teoría de tres autores. Un autor alemán que se llama Ulrich Beck, un sociólogo británico, Anthony Giddens, y un sociólogo estadounidense, Scott Lash. Son los tres autores que elige Frida. Bien. Bueno, lo primero que tenemos que ponernos de acuerdo, ¿qué es reflexividad? ¿Qué es la reflexividad? Bueno, para entender la reflexividad, tenemos que un poco comprender, o lo que hace Frida es hacer un diagnóstico del tiempo que nos está tocando vivir o que somos contemporáneos. Estamos ante la presencia de, dice Frida, de sociedades multiformes. ¿Qué quiere decir esto? Sociedades que presentan una diversidad de formas, pero cuando uno pone la lupa sobre esas sociedades, encuentra similitudes estructurales, ¿sí? Hay un autor, quizás ustedes lo oyeron nombrar, que se llama Zygmunt Bauman, que es un sociólogo polaco ya fallecido, que él acuñó el concepto de modernidad líquida. Tiene un libro que es bestseller, que se llama El amor líquido, que también lo escribe él. Pero la figura del líquido, o la metáfora del líquido, describe bien nuestro tiempo, porque el líquido se amolda a diversos formatos, ¿no? La forma del vaso, la forma de cualquier recipiente. Pero el contenido siempre es el mismo, ¿sí? Entonces está buena esa imagen del líquido que puede adoptar diversas formas, y uno puede decir, bueno, es algo distinto, ¿no? En realidad tiene distinta forma, pero lo estructural es lo mismo. Bueno, esa es la característica de las sociedades actuales. Y ella quiere descubrir cuáles son esos elementos estructurales que tienen estas sociedades multiformes. Antes de avanzar, vamos a ponernos de acuerdo también en otro concepto, que es el concepto de estructura. El concepto de estructura lo vamos a estar usando mucho durante toda la cursada, y para nosotros estructura es todas las relaciones interpersonales dominantes en un colectivo, en una comunidad o en una sociedad. Eso es estructura para nosotros. Esto nos va a servir porque después, cuando el autor que trabaja propiamente dicho el concepto de estructura, que es Scott Lash, ahí un poco quizás empezamos a tener problemas en el análisis. Entonces, si esto lo tenemos claro, ahí se allana el camino en el análisis de la teoría. Entonces, estructuras siempre piensa en relaciones entre personas, siempre. Por lo menos hay autores que proponen otra cosa, pero para nosotros es eso, son relaciones entre las personas que son dominantes en una sociedad, en un colectivo. Un ejemplo: las relaciones familiares son estructurales, están presentes en todos los individuos.
en mayor o en menor medida, algunas relaciones buenas, malas, pero están presentes en todos, ¿no? Entonces las relaciones de cosanguinidad se llama, está presente, por lo menos en nuestra cultura, en todos los individuos. Bueno, eso es estructural. Bien. Y lo que va a analizar Frida, digamos, a partir de estas sociedades multiformes, este momento histórico que nos toca vivir, que la filosofía lo llama posmodernidad. Bueno, nosotros lo vamos a llamar modernidad reflexiva, o en algunos textos, modernidad tardía, ¿sí? Y otra cosa que vamos a hacer también, que es un reduccionismo, es verdad, pero nos va a servir analíticamente para ubicarnos en tiempo y espacio. Vamos a estar dividiendo a la historia de la humanidad en 3 grandes periodos. Obviamente es un reduccionismo, pero con fines analíticos nos alcanza. El mundo premoderno, el mundo moderno y el mundo moderno reflexivo o moderno tardío, ¿sí? El mundo premoderno es el mundo que llega hasta más o menos mitad del siglo XVII, siglo XVIII. Ahí comienza la modernidad, por lo menos en el hemisferio norte, siglo XVIII. Siglo XIX, mitad del XX, este mundo moderno empieza a tener una crisis muy profunda, están las 2 guerras, y ahí comienza a nacer lo que se llama la modernidad tardía o la modernidad reflexiva. En nuestro país, los tiempos están un poco corridos. El mundo premoderno se extiende más o menos hasta mitad del siglo XIX, 1860, 1870 aproximadamente, y ahí empieza a emerger el mundo moderno o las características de la modernidad en la Argentina, y esta modernidad empieza a tener su crisis en la década del 80, principios de los 90 aproximadamente. Y ahí comienza a surgir lo que se llama la modernidad reflexiva o la modernidad tardía. Entonces, estos 3 estadios vamos a tenerlos siempre en claro porque van a ser recurrentemente y van a aparecer. Bien, entonces, en este diagnóstico que hace Frida, permiso, ahí estamos, que hace Frida, ella hace primero un diagnóstico, unas pinceladas de lo que es la modernidad reflexiva. Y con esas pinceladas o con ese adelanto, ella ya va a estar eligiendo los autores y va a analizar algunos de estos aspectos que va a estar analizando de la modernidad reflexiva. Ella dice, ¿qué característica tiene la modernidad reflexiva, este momento histórico que nos toca vivir? Un gran proceso de destradicionalización. Me está pidiendo entrar Silvana Vázquez, pero hay que ver si puede entrar, ¿eh? Sí, porque está entrando con otro correo, que no es FCA. Avísenme. Ahí le aviso, ahí le aviso. Sí, sí. Ahí entro. La dejo entrar. Sí, porque a veces no deja entrar. Bueno. Hola, Silvana. Hola, Ángelo también y Natalia, que entraron. Hola. Bueno, estaba diciéndoles que la modernidad reflexiva es un gran proceso cultural de destradicionalización. ¿Sí? Esto lo vamos a ver con detenimiento con Anthony Giddens. Lo segundo que dice Frida es que hay una gran crisis ecológica o medioambiental en este momento histórico que nos toca vivir. No es privativo de este tiempo, comienza dramáticamente fines del siglo XIX, principios del XX, con la consolidación de la modernidad y en especial con la segunda revolución industrial. Pero es dramático los ribetes que está tomando en este tiempo de modernidad reflexiva. Ese tema se encarga con extensión Ulrich Beck.
Y la última característica que dice Frida de la modernidad reflexiva es una nueva relación entre lo que se llama la agencia y la estructura. ¿Qué es la agencia? Es el sujeto arrojado a la contingencia. La contingencia es la cotidianidad cambiante, que cambia continuamente. Esa es la contingencia. El sujeto en esa contingencia se convierte en un agente. Hablando más simplemente, la individualidad, ¿sí? La relación de la individualidad con respecto a la estructura. Recuerde que la estructura son las relaciones interpersonales que están presentes en un colectivo, en una sociedad o en una comunidad. Bueno, en este momento histórico, la relación entre la individualidad y el colectivo está en crisis, y eso lo vamos a ver con mayor detenimiento cuando lleguemos a Scott Lash. Muy bien. Obviamente, ustedes, si tienen alguna pregunta o algún comentario, me paran y activan el micrófono y la hacen. Si ustedes leyeron el texto, bueno, les invito a leer el cuento El cumpleaños de la infanta de Oscar Wilde, que aparte de ser muy esclarecedor de lo que nos está pasando en este tiempo, es un gran cuento de este autor escocés, y además de estar bien escrito, es muy interesante lo que plantea el cuento. Bueno, vamos a Ulrich Beck entonces. Me olvidé de aclarar algo. Tanto Ulrich Beck como Anthony Giddens y Scott Lash desarrollan teorías. Las teorías no son ni verdaderas ni falsas. Tienen mayor o poder explicativo de una realidad, ¿sí? Hay teorías que tienen un poder explicativo mayor y hay teorías que tienen un poder explicativo menor, ¿sí? Siempre pensemos que las teorías son un grupo, un corpus de enunciados que tratan de explicar una realidad, un fenómeno, un objeto o algo que nos interesa, algo problemático. Entonces, la autora elige estos tres autores y quizás nosotros cuando los abordamos con crítica, porque no estamos de acuerdo, no lo vemos, y eso está bien, que seamos críticos en cuanto al abordaje de las teorías, porque son ni más ni menos que teorías que tratan de explicar una realidad, que en este caso explicar lo que es la modernidad reflexiva. Habiendo hecho esta aclaración, vamos ahí primero a meternos rápidamente en el concepto de sociedad del riesgo de Ulrich Beck. Bueno, utiliza el concepto de riesgo. Riesgo no tiene nada que ver con inseguridad, ¿sí? Porque en algún otro trabajo apareció. No es la inseguridad que tenemos cuando salimos a la calle, no es el concepto de riesgo de Ulrich Beck. Riesgo para Ulrich Beck son los problemas que trae la organización económica de la modernidad, que en este caso es el capitalismo. Es decir, el capitalismo, si bien es un gran generador de riqueza, de mercancías, genera una serie de problemas de riesgo, exacto, la incertidumbre, como dice Giselle. Trae una incertidumbre que el individuo la tiene que enfrentar diariamente. Bueno, estamos en una pandemia y esto está trayendo una incertidumbre diaria tremenda en cuanto a nuestro desarrollo profesional, a nuestra familia. Es un gran ejemplo y es como un anillo al dedo para expresar lo que estamos viviendo en este tiempo. Entonces, bueno, la idea del riesgo y la idea de contingencia. Él es el que desarrolla el concepto de contingencia, esta realidad cotidiana que es cambiante, que era impensada, totalmente impensada en el mundo premoderno, impensado, porque el mundo premoderno
era una repetición de generación tras generación de las mismas actividades, las mismas realidades. Y también en el mundo moderno era muy raro la contingencia. La contingencia es propia de este tiempo, de los cambios vertiginosos de generación en generación. Quiere decir que, lo que dice Ulrich Beck, que el agente arrojado a la contingencia continuamente tiene que ir construyendo a su subjetividad para poder enfrentar esa incertidumbre, ¿sí? No podemos estar con la misma forma de pensar que hace 10 años. El mundo en 10 años cambió radicalmente y ese cambio nos empuja a que nosotros también cambiemos para poder enfrentar ese mundo cambiante. Y ahí reside la reflexividad. Esa característica que tiene el individuo de poder ir trabajando sobre sí mismo en su subjetividad. Sí. ¿Puedo hacer una consulta? Yo lo asocié con esto de poder, a ver, ahora se me fue la palabra, pero el poder habituarse o el poder, digamos, amoldarse a los momentos que estamos viviendo, ¿no? Exacto, exacto. Es esto de estar siempre un poco en el aire, pero para poder encajar trato de ir acomodando tu subjetividad para poder enfrentar eso. Es decir, que uno no se da cuenta, pero todos los años algo va cambiando en uno. ¿Por qué? Porque el entorno es cambiante. Ahora, Ulrich Beck dice, esta actividad es individual porque la modernidad en sí es un gran programa individualizador que se profundiza en la modernidad reflexiva. Entonces, en la modernidad estaban las instituciones que un poco hacían de colchón frente a estos cambios. Ante el retroceso o el desprestigio de las instituciones en la modernidad reflexiva, el individuo queda en una indefensión, por lo cual tiene que por sí solo ir reflexivamente, ir construyendo o reconstruyendo su subjetividad frente a ese mundo cambiante. Aclaración, todo lo que estoy diciendo analíticamente es abstracción pura, porque las instituciones siguen persistiendo, uno tiene familia que lo está conteniendo, tienen la escuela que está haciendo un gran trabajo de contención, pero no es la contención que ejercía la escuela y la familia, por ejemplo, a fines del siglo XIX, principio del XX. Hay un gran retroceso de las instituciones y el individuo ha ganado autonomía. Esta autonomía genera que el individuo, el agente arrojado a esta contingencia, desarrolle características reflexivas de construcción de su subjetividad. ¿Sí? ¿Cómo se llama, Silvana? ¿Cómo te llamas? Nicolás. Vamos, Nicolás, todavía. Bueno. Justo llegó Nicolás cuando yo quería aportar, digo, porque la sociedad en esta que estamos viendo, que vos la llamás la sociedad de la modernidad reflexiva, en realidad sí, del capitalismo es narcisista e individual. Claro. ¿No? Que viene pasando, que vemos desde ahora unos cuantos años con el ser humano. Claro, claro, es decir, el proyecto individualizador obviamente presenta muchas aristas y hay toda una variedad de autores que hacen hincapié en algún aspecto, ¿no? La autorreferencia, el narcisismo, bueno, lo vemos continuamente en las redes sociales esto. Pero lo que hace hincapié Ulrich Beck es decir que en esta incertidumbre hay un contexto incierto, riesgoso, el individuo está en una soledad o en una independencia con respecto a la estructura, por lo cual el individuo mismo tiene que generar todo un proceso interno de construcción de la subjetividad para poder enfrentar esa contingencia, esa incertidumbre
ese riesgo que presenta la cotidianidad diariamente. Bueno, ese es Ulrich Beck, ¿sí? Bueno, vamos al amigo Anthony Giddens. Anthony Giddens desarrolla lo que se llama la teoría de la estructuración. Anthony Giddens no es tan radical como Ulrich Beck, ¿sí? Anthony Giddens dice que si bien admite que hay un proceso de individualización de la modernidad que se profundiza en la modernidad tardía o la modernidad reflexiva, la estructura no ha perdido influencia sobre el individuo, ¿sí? Ha perdido fuerza, pero no ha perdido esa influencia que ha perdido en la teoría de Ulrich Beck. Por lo cual, lo que hace Anthony Giddens es explicar cómo en la modernidad y en la modernidad tardía o reflexiva hay una destradicionalización del individuo. Entonces, la tradición, y cuando hablamos de tradición, hablamos de los grandes relatos o de las grandes ideas que contenían al individuo y que eran reservorio de los colectivos o de las comunidades, que eran muy propias de las comunidades o de las sociedades premodernas. Sí, Giselle. Pueden ser preconceptos, puede entrar todo este juego de, digamos, pensamientos que hacen a un colectivo, pero que en realidad no son ciertos. Puede ser que no sean ciertos o puede ser que sean ciertos, es decir, hay relatos que tienen un correlato histórico, es decir, la tradición no solamente son historias abstractas, por ejemplo, la mitología. La mitología son tradiciones que se pasando de boca en boca y que tratan de explicar algo de la realidad que es de muy difícil comprensión, ¿sí? Pero hay otros relatos que tienen un trasfondo histórico, por ejemplo, el relato de un héroe o de una familia o de un libertador, por ejemplo, que también se va pasando de boca en boca y que ese libertador es el libertador, héroe, es el reservorio cultural de esa comunidad o de esa nación, digamos. A veces sí, a veces no. Pero son grandes relatos que contienen, que están contenidos en la comunidad y que el individuo se siente contenido. Es decir, con ese relato puede explicar la realidad que se le enfrenta, ¿no? Entonces, en las comunidades premodernas, que no había un pensamiento científico, bueno, había relatos que explicaban las fuerzas de la naturaleza, por ejemplo, o el sufrimiento, o la felicidad, ¿no? Y Giddens dice que estas tradiciones, que podían ser religiosas, podían ser políticas, eran guardadas por los guardianes o el guardián de la tradición, que podía ser un individuo o un grupo, una élite, y ellos contenían o guardaban ese conocimiento, ese corpus, que podía ser algún libro sagrado, o relatos de tradición oral, que estos guardianes lo sabían y los transmitían. Y en general, estos guardianes tenían alguna característica especial muy valorada por esa comunidad y que pasaba de generación en generación esos saberes. Cuando irrumpe la modernidad, hay un entronamiento del pensamiento científico que desplaza la tradición, por lo cual estos guardianes de la tradición entran en una obsolescencia, siendo reemplazados por los expertos, según Giddens, ¿sí? Los expertos son, porque la lógica es la misma que el guardián de la tradición, los expertos tienen un conocimiento que el resto no tiene, pero que tiene un respaldo científico, un respaldo disciplinar, y que nos ayudan también a enfrentar la realidad que nos circunda, y que nos explican
por qué hay un proceso inflacionario, por ejemplo, por qué el peso se devalúa, por qué no llego a fin de mes, por qué hay una crisis política, ¿no? ¿Por qué siento angustia? ¿Por qué me peleo con mi cónyuge, con mi pareja? ¿No? Entonces ahí están los psicólogos, economistas, politólogos, dando vuelta, que son los expertos que nos rodean y que nos van ayudando a poder sobrellevar y llevar adelante nuestra cotidianidad, ¿sí? Sí, Silvana. Pero ¿no hay un poco de descreimiento de estas cosas ahora también en la actualidad? Sí, porque Estamos basados en la ciencia, pero también empieza a cuestionarse esto. sí, y ahí hay un renacer de esas tradiciones, ¿no es cierto? Hay un renacer, digamos, de esos relatos, pero lo que analizan los expertos es en la modernidad pura, ¿sí? No. En la modernidad reflexiva, el individuo ¿qué hace? No solamente toma el relato de los expertos, sino va tomando de otras fuentes. Entonces toma un poco de acá, un poco de allá, y va individualmente construyendo un relato, una forma de pensar para poder enfrentar esa realidad, ¿sí? Eso es una característica propia de este tiempo, por eso el proceso individualizador o individualizante hace que, si bien nosotros hagamos caso o escuchemos a los expertos, también podemos tomar de otros relatos que pueden ser tradiciones. Por eso las tradiciones no han desaparecido por completo en ese sentido. Y ahí, bueno, con Anthony Giddens, después lo vamos a retomar en otro texto en el segundo cuatrimestre, en cuanto a la memoria colectiva y la memoria práctica individual. Ahí hay una contradicciones, que la vamos a trabajar en otro texto con mayor profundidad. Esa memoria colectiva que proviene de lo estructural, que trata de imponerle al individuo ciertas ideas, entra en una contradicción con la memoria o el pensamiento práctico del individuo para poder sobrellevar esa realidad. Antes de avanzar, siempre lo que trato de hacer es llevar todos estos saberes a nuestra futura profesión o a nuestra profesión, digamos. Muchos de ustedes ya están ejerciendo y otros prontamente van a ejercer. Y estas teorías nos ayudan a comprender, primero, las características de la institución escolar o la escuela como institución, y también el público y los educandos que vamos a tener adelante, ¿sí? No es lo mismo o no son iguales los educandos de principio de la modernidad que en esta modernidad tardía. El educando ha ganado individualidad, ha ganado autonomía, ¿sí? Y la escuela, como escuela, ha ganado, como todas las instituciones de la modernidad, eh, tienen un desprestigio o una desvalorización que se ve un poco en el trato que tienen las familias para con la escuela y para con los maestros y las maestras, ¿no? Pero lo que quiero rescatar es que en este sentido, nuestra tarea como futuros docentes o como docentes actuales, y quizás muchos de ustedes me pueden dar ejemplo, la tarea ya no es una tarea colectiva, no puedo ver a mi grupo de estudiantes como un colectivo compacto y homogéneo, sino empezar a ver esas individualidades y esas particularidades, porque cada estudiante tiene una autonomía, una reflexividad eh, que por medio de mis estrategias pedagógicas la tengo que atender. Entonces se ha complejizado, digamos,
la tarea docente se ha complejizado porque tanto en la modernidad como en el mundo premoderno se veía al conjunto de estudiantes como algo homogéneo y se le daban los mismos contenidos y de la misma manera a todos. Hoy esto es impensado. Si hacemos eso, va a quedar un gran grupo de estudiantes rezagados o sin avanzar, por lo cual mis estrategias de planificación van a tener que contemplar esta heterogeneidad y este avance de la individualización que tienen mis estudiantes. Y esto es una contradicción también porque el sistema, digamos, la institución educativa tiene características tecnológicas de la primera modernidad, el aula con paredes, con regulación del tiempo, que pertenecen a otra época, está recibiendo estudiantes de la modernidad tardía o la modernidad reflexiva. Y eso es un problema porque después vamos a hacer hincapié más con Scott Lash, el tema de la temporalidad, es decir, un estudiante no puede sostener la atención durante tanto tiempo. Entonces, las actividades tienen que ser cortas e intensas. Ahora vamos a ver con Scott Lash. Bueno, lo que quiero decirles es que siempre vayan ejercitando estas teorías o vayan comprendiendo la teoría a la luz de la futura profesión, y esto lo vamos a hacer continuamente. Bueno, dejamos al amigo Scott Lash, de Anthony Giddens. Antes de dejarlo, él toma un concepto que se llama la hermenéutica. No nos vamos a meter en la hermenéutica porque es para toda una materia completa, ¿no? Pero es interesante el tema de la interpretación de la realidad. La interpretación de la hermenéutica es la rama de la filosofía que desarrolla técnicas de interpretación, en general de textos. Con los textos muy antiguos, la hermenéutica nos ayuda a comprender el texto en la época en que se escribió. Entonces, por medio de todo un método, yo puedo ponerme empáticamente en el lugar del que escribió ese texto y poder comprender lo que quiso decir, ¿verdad? Bueno, él toma el concepto de hermenéutica y él va a decir que la reflexividad del individuo es un gran procedimiento hermenéutico para poder comprender la realidad que se le presenta. ¿Sí? Es decir, que continuamente el individuo va desarrollando esta capacidad reflexiva de ir reconstruyendo y reconstruyendo su subjetividad como para poder interpretar esta realidad cambiante. Esta tarea para el individuo es nuevo, porque antes ¿quién la hacía? Las instituciones hacían la hermenéutica. Entonces las mismas instituciones interpretaban por mí esta realidad. Y en el mundo premoderno, el colectivo a donde yo pertenecía hacía esta interpretación. Pero ante la independencia del individuo, el individuo tiene que hacer este proceso hermenéutico de interpretar, ¿sí? De poder comprender esta realidad cambiante que le toca vivir día a día. Ahora sí, vamos al último autor, que es Scott Lash. Con Scott Lash también son atisbos del autor. Con el segundo texto nos vamos a meter un poco con mayor profundidad con este autor. Y él habla de la reflexividad como reflejo. Ahora vamos a ver qué quiere decir esto. Bueno, él va a coincidir más con Ulrich Beck que con Giddens, que este momento histórico es un programa fuerte de individualización, que comenzó con la modernidad primera y se profundiza en la modernidad reflexiva.
Ahora, lo que cambia es el análisis de la estructura. El análisis de la estructura. Él dice que, a ver si lo encuentro, está ahí. Ahí está. Él dice, hay una nueva estructura que él la llama estructuras tecnológicas de la vida. Estructuras tecnológicas de la vida. La estructura no son los aparatos, no es la tecnología, sino las relaciones entre las personas que generan las nuevas tecnologías de la comunicación y de la información. Vamos de vuelta. Las estructuras tecnológicas de la vida son las nuevas formas de relacionarse entre las personas que generan las tecnologías de la comunicación y la información. Hablando en criollo, como yo me relaciono en el WhatsApp, como yo me relaciono en el Instagram, como me relaciono en el Facebook, como se relacionan en los medios de comunicación, eso lo copio estéticamente y lo asimilo y así lo traslado a mi vida cotidiana. ¿Sí? Es decir, que en Scott Lash la estructura tiene una gran influencia en el individuo, que no la tenía un poco menos en Giddens y prácticamente no la tenía en Ulrich Beck. En Scott Lash la estructura tiene una gran influencia en Scott Lash, pero el individuo elige estéticamente en la estructura esas formas de relacionarme con el otro. ¿Qué características tienen? Y esto después lo vamos a profundizar bien. ¿Qué características tienen las relaciones entre las personas en las redes? Son intensas, son cortas en el tiempo, tienen abundancia de imágenes o de efectos, ¿sí? Por lo cual, estas características las trasladamos a la vida cotidiana. Entonces las relaciones son intensas, cortas en el tiempo, ¿sí? Primamos lo estético o la imagen por encima del contenido escrito, por ejemplo. Y esto lo trasladamos a la tarea docente. Es decir, continuamente o mucho más que nunca, en nuestros recursos tienen que tener imágenes. Es decir, que hay una preeminencia de la imagen por encima del texto escrito. Entonces, los niños, las niñas, los adolescentes, los jóvenes, dudo que se les pueda pedir que lean muchas páginas, pero sí ver un video. Se bancan más un video que por sentarse y leer un libro. ¿Por qué? Porque ahí está la lógica de las redes sociales. Las redes sociales tienen una lógica multimedial que ha penetrado en la individualidad de los agentes y por lo cual es mucho más fácil que vean un video, que se sienten a ver un video, que se pongan a leer un texto. O es mucho más factible que puedan participar en una actividad corta e intensa que una actividad de largo aliento. Entonces, si vos proponés en el aula una actividad de largo aliento, seguramente a los 15 o 20 minutos vas a empezar, que los chicos van a empezar a hablar de otra cosa, se van a dispersar, y entonces va a ser trágico porque vos no vas a saber cómo retomar las riendas de la clase. Entonces, las planificaciones, en esta cuestión, tenemos que pensarla a partir de la lógica de las nuevas tecnologías, las nuevas tecnologías de la comunicación y de la información. Actividades cortas, actividades intensas, pero que el logro se consiga rápidamente. Es decir, que nuestros estudiantes tienen poco umbral de sostenimiento de un proceso largo, como lo tenían
como lo podemos tener nosotros, en lo especial como lo tenían nuestros abuelos. Nuestros abuelos podían sostener un proceso largo, y ver los primeros frutos en el tiempo bien lejano. Bueno, nuestros niños y niñas, eso es impensado porque ha cambiado estructuralmente su individualidad. ¿Por qué? Porque están copiando estéticamente las características de las relaciones de la estructura tecnológica de la vida. Por eso habla de reflejo, y esto lo vamos a profundizar en el segundo texto. Bueno, para terminar, la amiga Frida hace un raconto, un resumen de los tres autores, comenzando con Scott Lash, por el último. Con Scott Lash, como les decía recién, para obtener esta reflexividad, esta capacidad de poder ir trabajando nuestra subjetividad y poder producir los cambios para poder enfrentar esta contingencia, el individuo está condicionado por el acceso a las estructuras de la comunicación. Entonces, lo que vamos a ver es cómo el individuo puede acceder a esta estructura tecnológica, qué dificultades tiene. No todos tienen acceso a estas estructuras tecnológicas. Y eso es lo que trata de ver eso, ¿no? Las nuevas desigualdades sociales que se generan en este tiempo, que son tecnológicas. En definitiva, el acceso a la información. Con Ulrich Beck rescatamos el gran proceso de individualización, y con Anthony Giddens, este vaivén, esta contradicción, ¿no? Esta contradicción entre la desvinculación o el desarraigo de lo estructural y la revinculación con lo estructural. Continuamente el individuo está en esta contradicción entre tomar elementos estructurales y tomar elementos construidos por el propio individuo. Va a haber otro texto, ya les dije esto, de segunda vez, que vamos a profundizar esto de la conciencia colectiva y la conciencia práctica, a partir de una investigación y cómo se ve que cuando el individuo está en un colectivo opina de una manera y cuando se lo agarra individual opina de una manera distinta, hasta opuesta, ¿no? Y los autores, es un equipo de investigación, trabaja muy bien esta contradicción entre la opinión colectiva y la opinión personal o individual. Bueno, este es el primer texto. No sé si tienen alguna pregunta, duda o comentario. No, a mí lo único que me llamaba la atención, que Lash es el único que toma, digamos, toda la parte de tecnología y de redes, mientras que Beck y Giddens no los toca. No. En realidad, Anthony Giddens digamos, la revolución digital es fines de los 70, principios de los 70, es decir, cuando empiezan a surgir las primeras computadoras personales. ¿Viste? Las primeras computadoras personales aparecen fines de los 80, principios de los 90. Y Anthony Giddens desarrolla su teoría antes de la revolución, es decir, que el peso de la tecnología digital no lo tenía tanto, y a Ulrich Beck no le interesa, digamos, no lo toma como algo importante, pero para defender un poco a Anthony Giddens, él desarrolla su teoría antes de la emergencia de las nuevas tecnologías. Scott Lash sí, Scott Lash es el más nuevito, y él sí es el que considera como muy importante e ineludible la influencia de las tecnologías digitales a nuestra vida cotidiana. Es decir, son parte ya de nuestra vida cotidiana. Tal es así que ya se está hablando de que el acceso a Internet tiene que ser un derecho humano. Ya se está poniendo en esa calidad, digamos. No solamente acceso a la salud, acceso especial de los niños y niñas, ¿no?
no solamente acceso a la salud, acceso a una contención familiar o colectiva, acceso a la educación, sino acceso a la Internet, ¿no? Como derecho humano. Bueno. Y sí, pienso que Sí. esto también se acentuó mucho, bueno, con la pandemia, ¿no? Que hay muchas Claro, bueno, en la pandemia ha dejado a la luz, la indefensión en que estábamos nosotros como adultos y como profesionales, y que vertiginosamente nos tuvimos que adaptar a las nuevas tecnologías, pero vimos la indefensión de acceso a la tecnología. Esto lo vamos a analizar también en otro texto, no solamente de acceso a la máquina, sino a la apropiación de la máquina. Es decir, yo puedo tener la máquina, pero no sé cómo usarla y no sé cómo aplicarla a mi profesión. Entonces, hubo un doble acceso, acceder a máquinas de calidad, ¿no? Había familias que no tenían máquinas, tenían celulares, y los chicos quedaron con celulares. Y lo segundo, cómo apropiarse de esa tecnología para que sea eficaz en mi estudio, en mi profesión. Entonces fue, digamos, vertiginoso. Y todavía estamos discutiendo esto, ¿no? Es decir, no solamente está muy bien que los gobiernos entreguen máquinas, pero vamos a ver que hay una confusión con el concepto de brecha digital, ¿no? Que la brecha digital no solamente es tener la máquina, es saber usarla, saber apropiársela para que sea eficaz para mi profesión o para el estudio, ¿no? Entonces ahí hay un problema no solamente de acceso y tenencia, sino de apropiación de la máquina a los usos que le tengo que dar para mi vida cotidiana. Bueno, no les quito más tiempo siendo viernes, así ya empiezan muchos de ustedes el fin de semana merecido de descanso. Nos seguimos encontrando en el Classroom. Espero que hayan o estén leyendo el segundo texto, que ya la semana que viene voy a estar compartiendo actividades para ir asimilando y aprendiendo con H, aprendiendo los contenidos de Ulrich Beck. Tiene algunos momentos difíciles, Lasch, algunos momentos difíciles, pero no, quédense tranquilos que lo vamos a sacar adelante. En especial el tema de la doble reflexividad, pero lo vamos a sacar adelante. Bueno, chicos y chicas, que tengan un buen descanso, buen finde. Traten de hacer un apagón digital para descansar un poco y lo retoman el lunes. ¿Está bien? No, aprovechen para estudiar, capaz que trabajan, pero traten de tener algún momento de apagón, por lo menos una tarde para descansar. Sí, Giselle. Te quería hacer una consulta por el tema de la clase 4, que Sí. tuvo una confusión, que en el video decís de analizar una nota, es cortita, pero en el Word está nombrado otra nota, que es la nota que está abajo. O sea, Bueno, yo supongo que debe ser la nota más larga. está bien. No, si hicieron la más corta está bien. Yo lo leo, no me acuerdo, puede ser que me confundí, pero está bien. No se preocupen. Bueno, eso me estaba costando un Sí, poco. está bien. Todavía no lo entregué y lo estaba haciendo hoy. Bueno, No. igual habilita un documento, poné lo que te salga y yo te ayudo a pensarlo. Dale. Bueno, nos estamos viendo, voy a dejar de compartir, sí. Perdón, me van a Sí. matar todos, perdón, no me odien. No, dale. Una última consulta, a mí me quedan un par de clases atrasadas también, mil perdones, las voy a hacer igual. Sí. ¿Hay problemas si las voy entregando en este tiempo? Sé que son No, optativas. entregalas cuando puedas, son optativas. Sí, pero
Claro, sí, está Lo bueno importante es que cuando vos las entregas, vos estás chequeando si estás entendiendo los conceptos o no, la verdad es esa. Claro. Pero no te preocupes, la entregás, por ejemplo, si entregás, todavía no hiciste, para darte un ejemplo, no hiciste la actividad que propuse en la clase 3 o en la clase 2, lo subís en la clase 2, yo reviso siempre y te hago la devolución, lo leo. No te hagas problema. Gracias, profe. Sí. No hay problema eso. No, son actividades optativas y las van haciendo cuando pueden y como pueden, obviamente. No solamente muchos de ustedes trabajan, sino están cursando otras materias y no sé si empezaron las prácticas, así que eso todavía no empezaron. Pero bueno, viste, cuando empiecen las prácticas, ahí sí las pierdo. A ustedes ya las pasan a otra dimensión cuando hacen las prácticas. No utilizo el concepto de zombie porque no estamos en presencialidad, pero en la presencialidad se convertían en zombies pululando por los pasillos buscando a las profesoras de práctica. Pero bueno, está bien. Bueno, chicos y chicas, nos vemos. Buen descanso. Bueno, Chau. gracias, profe. Chau. Chao, chicos. Chao.